Bueno, ahora vamos a ver las enfermedades a grandes rasgos de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual. Las infecciones de transmisión sexual también son llamadas o conocidas como enfermedades de transmisión sexual. Son infecciones que se propagan de persona a persona a través de contactos sexuales, esa es la gran característica. Hay más de 30 bacterias, virus y parásitos que se transmiten por vía sexual, contacto sexual. Algunos también se pueden transmitir de madre a hijo, así como por transfusiones de productos sanguíneos o tejidos, o por compartir agujas o jeringas, por contacto sanguíneo principalmente. Como veíamos, que provocan infecciones de transmisión sexual, tenemos la bacteria, los virus, los hongos, parásitos, pero en caso de las bacterias, las principales son las que se figuran acá: Neisseria gonorrheae o gonorrea o infección gonocócica, la provoca, que es esta de acá. Clamidia trachomatis, de la clamidiasis. Treponema pallidum, que provoca la sífilis. Haemophilus ducreyi, que provoca chancroide. Y la Klebsiella granulomatis, antes llamada Calimacobacterium granulomatis, del granuloma inguinal o donovanosis. Como vemos, aquí tenemos este tipo de bacterias. También tenemos, para que provocan infecciones de transmisión sexual, los virus, como el virus de la inmunodeficiencia humana, que provoca el SIDA, el virus del herpes simple, de tipo 2, que es el herpes genital, papiloma virus humano, que provoca verrugas genitales, y en el caso de algunos tipos de este virus, cáncer de cuello uterino en las mujeres. También tenemos el virus de la hepatitis B o hepatitis que en casos crónicos puede ocasionar cáncer de hígado, y citomegalovirus, que provoca inflamación de diferentes órganos como el cerebro, los ojos y los intestinos. También tenemos parásitos como la Trichomonas vaginalis, que es la tricomoniasis vaginal, y la Candida albicans, que provoca la vulvovaginitis en las mujeres, y melanopostitis o inflamación del glande y el prepucio en el hombre. También en este caso tenemos las ladillas, que son como ojos que salen, en todo caso, en vez del pelo en la cabeza, salen en el vello púbico, que es la zona de los genitales. Las ITS se presentan principalmente son asintomáticas. Así, por ejemplo, hasta un 70% de las mujeres y una importante proporción de hombres con infecciones gonocócicas, de gonorrea o clamidiales, no presentan ningún síntoma. Tanto las infecciones sintomáticas como las asintomáticas pueden producir complicaciones graves. Tenemos entonces en esta fotografía, en esta presentación, como un tipo iceberg, donde la parte que se ve, o la parte que son los sintomáticos, es más pequeña que la proporción que existe de asintomáticos. Es decir, que la cantidad de asintomáticos es mucho mayor en todo este tipo de enfermedades de carácter de transmisión sexual. Pero en todo caso, si bien pueden tener síntomas o no tenerlos, estas enfermedades provocan graves daños en el cuerpo. Es decir, aunque yo no tenga ningún síntoma, la enfermedad sigue avanzando y sigue provocando graves daños o complicaciones graves en lo que es mi cuerpo. ¿Cuáles pueden ser los efectos en la salud de la mujer? Las infecciones de transmisión sexual no tratadas tienen repercusiones muy importantes en la salud reproductiva, materna y neonatal. Las infecciones de transmisión sexual son la principal causa prevenible de infertilidad, sobre todo para mujeres. El daño de las trompas por la infección es responsable del 30 a 40% de los casos de infertilidad femenina, es decir, que por este tipo de infecciones se dañan las trompas de falopio, lo que provoca casi la mitad de la infertilidad femenina. Las infecciones por algunos tipos de papiloma virus humano pueden llevar a la aparición de cánceres genitales, en particular del cuello uterino de la mujer. Es decir, de serios graves efectos estas enfermedades o infecciones, lo que es la fertilidad de la mujer principalmente, llegando a producir cáncer y otro tipo de problemas en ellas.
efectos ocurren si tenemos una infección de transmisión sexual y estamos embarazados o en el embarazo? Si no lo tratamos, se asocian a infecciones congénitas y perinatales en los recién nacidos, sobre todo en regiones en las que la tasa de infección sigue siendo muy elevadas, es decir, en países o lugares donde existe muy alta tasa de infección de transmisión sexual, tiene mayor probabilidad de que los niños nazcan con infecciones congénitas perinatales, es decir, mal desarrollo del feto o algunos problemas del nacimiento. Las mujeres con sífilis temprana no tratada, el 25% de los embarazos acaban en muerte fetal y el 14% en muerte neonatal, es decir, de recién nacido, lo que representa la mortalidad prenatal en el periodo desde del embarazo y parto general de aproximadamente un 40%, es decir, que casi el 40% de las mujeres que están con sífilis temprana pueden causar la muerte del feto o del niño al momento de nacer. De ese nivel de riesgo estamos hablando con la enfermedad de transmisión sexual, especialmente ya sea en el embarazo como en la mujer, en el desarrollo de la mujer. También mujeres que tienen infecciones gonocócicas, gonorreas no tratadas, los abortos espontáneos y los partos prematuros pueden llegar al 35% y las muertes perinatales al 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que también tenemos muy cercano a la mitad los embarazos de mujeres con estas infecciones que no son tratadas, puede llegar a ocasionar bastantes daños a lo que es el feto o la muerte de los recién nacidos. En ausencia de profilaxis, la profilaxis es el que se sepa que tengo la enfermedad y llevar a cabo un tratamiento, un 30 a 50% de los lactantes cuyas madres tenían gonorrea no tratada, hasta un 30% de aquellos cuya madre tenían infecciones clamoidales no tratadas, contraen infecciones oculares graves, lo que es la oftalmia neonatal, puede ser causa de la ceguera y no se trata rápidamente. En todo el mundo, esta afección causa ceguera entre unos 1.000 a 4.000 recién nacidos cada año. Es decir, que puede causar la ceguera del futuro niño, del niño, solamente por no llevar el tratamiento de este tipo de enfermedades, de tipo de infecciones de transmisión sexual. Es decir, pueden provocar graves daños, incluso los futuros hijos que podamos tener, en caso de ser mujer, principalmente. Y también graves daños a la salud de nuestro cuerpo, ya sea siendo mujer u hombre. También tenemos que el VIH es otro de las infecciones de transmisión sexual. Pero si tenemos en nuestro cuerpo alguna infección de transmisión sexual no tratadas, tanto las que puedan causar úlceras como las que no causen úlceras, puede llegar a multiplicar por 10 el riesgo de adquisición y transmisión del VIH. Es decir, que si tenemos una infección de transmisión sexual distinta al VIH y teníamos un 10% de podernos contagiar, si no hubiéramos tenido esa infección, un 10% de riesgo de contagiarnos de VIH, al tener esta infección de transmisión sexual, ya tenemos casi la totalidad de riesgo, es decir, es muy fácil que nos contagiemos de VIH. Consiguiente, el tratamiento precoz de las infecciones de transmisión sexual es importante para reducir el riesgo de infección por el VIH. Es decir, aumenta mucho el riesgo si yo, aparte de tener contacto con alguien que pueda tener el virus, yo me encuentro enfermo de alguna infección de transmisión sexual o enfermedad de transmisión sexual, las posibilidades de que esa persona se contagie aumenta mucho. El control de la infección de transmisión sexual es importante para la prevención de la infección del VIH, sobre todo en personas con comportamientos sexuales de alto riesgo, que son los que vamos a ver un poco más adelante. Es decir, si yo tengo una enfermedad distinta al VIH en mi cuerpo, por ejemplo, gonorrea o sífilis, tengo una posibilidad mucho mayor de poder contagiarme al tener contacto con una persona en situación de riesgo, contacto sexual de riesgo, con una persona que tenga el VIH. Los síndromes causados por la infección de transmisión sexual. Aunque hay muchos patógenos diferentes causantes de ITS, los patógenos son los virus, bacterias, hongos. Las manifestaciones, algunas de estas presentan signos. ¿Qué son los signos? Las manifestaciones objetivas que el paciente o el profesional sanitario observan en la exploración. Por ejemplo, si me salen sarpullidos en las manos, me empiezan a salir verrugas, si me empiezan a causar heridas. Es decir, cosas que el médico tratante puede ver. Esos son los signos. Cosas que el médico puede ver
Y también tengo síntomas que son las manifestaciones subjetivas. Es decir, si me siento cansado, si me duele alguna parte del cuerpo, si me siento con mayor irritación, más rabioso, mm, mayor depresión, me siento más triste, ese tipo de cosas que el médico no ve, pero sí uno le cuenta, estos son los síntomas. Es decir, que la unión entre los signos, que es lo que puede ver un médico o podemos ver nosotros, y los síntomas, que es lo que nosotros sentimos y le contamos al médico, se causan lo que es, vendría a encerrar a lo que es un síndrome. Algunos de estos signos y síntomas son fácilmente reconocibles y sistemáticos, es decir, en todas las enfermedades del mismo tipo se producen y se pueden reconocer fácilmente, y esos son, le quería decirles, como le había dicho, el síndrome, que señala la presencia de uno o varios patógenos. Es decir, el médico ve el conjunto de los signos que pueda tener con los síntomas y lo asocia con los que se presentan en alguna de las enfermedades de transmisión sexual y puede ya con eso estimar que existe algún contagio. Entre estos síndromes están presentes el flujo uretral, es flujo por donde debería salir la orina, no es orina precisamente, úlceras genitales, tumefacción inguinal y escrotal. Tumefacción es como cuando se siente como dormido, como una sensación extraña en esa zona. Flujo vaginal no corresponde a la menstruación o fuera de periodos que no debería ser el periodo menstrual, sangramiento. Un flujo con un mal olor, con una consistencia extraña o color extraño. También con dolor abdominal bajo, el bajo vientre, muy cerca de la zona inguinal. Y también las infecciones oculares neonatales, es decir, la conjuntivitis del recién nacido que causaba la ceguera en los niños recién nacidos, también es un signo evidente de que la madre se encuentra con una enfermedad de transmisión sexual. ¿Cómo prevenir estas infecciones? Existen varias medidas. Las medidas de prevención comunes a todas las ITS son la abstinencia sexual, es decir, no tener relaciones sexuales, tener una pareja no infectada y mutuamente monógama. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una pareja que sé que no está infectada, solo tener relaciones con esa persona también solo tener relaciones conmigo. No tener en terceras personas que nos podamos infectar, eso nos va a mantener seguros, porque ya sabemos que ambos no estamos infectados. Y en su defecto, no tenemos ni una ni la otra, es el uso del condón, donde vemos que abrirlo con las manos, tomarlo, sacar el aire de esta zona, colocarlo en el pene y llevarlo hasta abajo. Y luego sacarlo y botarlo. Son siempre de un solo uso. En los consultorios y lugares de atención médica se encuentran disponibles ciertos lugares cuando uno puede acercarse en caso de que tenga dudas con respecto a este tipo de enfermedades. Si está iniciando las relaciones ya sexuales, puede acercarse a los consultorios para pedir información, o también, si no tiene forma de poder obtener algún condón para protegerse, puedes acercarte también al consultorio y ahí lo ofrecen en forma gratuita. ¿Ya? Aparte de eso también es muy importante siempre la comunicación con la pareja.